Buenos días, iglesia, ¿cómo están? Amén. Dele una ofrenda de palmas al Señor esta mañana. Si usted está contento, si usted está agradecido con el Señor. Esta mañana lo que le pedimos a nuestro buen Dios es que hable a nuestro corazón. Es que usted y yo en este tiempo vamos a aprender, expresarnos, ilustrarnos y lo más importante, poderlo poner en práctica. La semana pasada teníamos un tema como la Gran Comisión en Hechos. Y solo quiero resumir este pedacito pensando en ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué está haciendo usted? Porque hemos hablado, hemos dicho, nos hemos expresado, hemos entendido que el mensaje sigue trascendiendo. Yo estaba sentado un domingo de iglesia cuando había un predicador invitado de parte de Antigua Guatemala y él dijo una frase que para mí cambió mi vida por completo en ese momento. Y él decía aquí predicando, y es que la palabra del Señor, el reino del Señor, la obra del Señor va a continuar contigo o sin ti. Y eso en particular a mí se me revolvió por dentro. Y ese día yo tomé una actitud diferente. Porque yo mismo decía, ahí sentadito, wow, el Señor me está dando la oportunidad de estar. Me abre un campo de posibilidades para estar, para ir, para compartir. Y yo decía, ¿será que yo soy de los que se va a sumar o de los que se va a restar? Y entonces para mí, en ese momento, ese día, cambió algo. Y yo le dije, Señor, si te puedo ser útil, tómame en cuenta. Si me tengo que quedar callado, pero va a ser para glorificar tu nombre, me quedo callado. Y mire que me cuesta a veces. Y si tengo que hablar, Señor, permíteme poder expresarme para gloria y honra de tu nombre. Pero yo, en lo particular, como soy, con mis defectos, con mis virtudes, no quiero pasar desapercibido en tu obra. Y entonces, esta mañana, como segundo tema para compartir es la vida de la iglesia. Y todos podemos pensar que iglesia es esto. Iglesia es esto por conjunto. Las paredes, las sillas, aquí, las pantallas. Y quiero ponerlo a pensar en esta hermosa mañana. Piense cuando usted dice voy a ir a la iglesia, ¿a qué se imagina que va? ¿A dónde se imagina ir? Usted se levanta en la mañana, le dice a los niños, alístense porque vamos a la iglesia. ¿En qué piensa? ¿En este salón? ¿Sí? ¿En qué piensa? ¿En dónde se va a sentar? ¿Sí? Pero realmente la iglesia, el salón, no tendría sentido. No tendría sentido las paredes, las pantallas, si nosotros como miembros, como cuerpo de Cristo, no estamos acá. No tendría sentido. Entonces podríamos decir que la iglesia, como determinación, como punto, puede ser un edificio. Es la asamblea de la comunidad, tiene una determinación, en donde todos los miembros se ponen de acuerdo. Esta serie Promoviendo el Reino tiene que ver mucho con la interacción entre ustedes y nosotros y la iglesia. La vida es muy corta y a veces dejamos momentos y pasamos momentos desapercibidos de lo que realmente podríamos hacer como iglesia. Porque déjeme decirle que la gente de allá afuera espera que nosotros como iglesia, que nos ponemos de acuerdo,
seamos relevantes. Y entonces, aquí hay un reto. Porque nuevamente le digo, y no, piénselo un momento, aquí tenemos un reloj y lo voy a contar. Piense 30 segundos. ¿Qué está haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estoy haciendo en la iglesia? Piénselo. ¿Qué estoy haciendo en la iglesia? ¿A qué venimos? Y sé que hay muchas respuestas muy coherentes, y sé que hay muchas respuestas muy acertadas, y sé que hay unas respuestas también que pueden quedarse en el techo. La Biblia nos enseña que el precio que pagó nuestro Señor Jesucristo por la iglesia, por ti y por mí, fue precio de sangre. El Señor Jesús ve a su amada, la iglesia, con ojos de misericordia. Pagó por ella. Entonces, es importante que nosotros durante este tiempo nos animemos, nos exhortemos y entendamos el rol que nos corresponde como iglesia. Acompáñeme a leer en su Biblia, física, digital, como lo tenga, y leamos esta parte. Y dice la Biblia en 1 de Corintios capítulo 12, versículo del 13 al 26, y dice así: entre nosotros unos son judíos y los otros no lo son. Algunos son esclavos y otros personas libres, pero todos fuimos bautizados por el Espíritu Santo para formar una sola iglesia y un solo cuerpo. A cada uno de nosotros Dios nos dio el mismo Espíritu Santo. El 14. El cuerpo no está formado por una sola parte, sino por muchos. Si al pie se le ocurriese decir, yo no soy del cuerpo porque no soy mano, todos sabemos que no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, como yo no soy ojo, yo no soy del cuerpo, de todos modos seguiría siendo parte del cuerpo. Y el 17, si todo el cuerpo fuera un ojo, no podríamos oír, y todo el cuerpo fuera oído, no podríamos oler. Pero Dios puso cada parte del cuerpo donde quiso ponerla. Una sola parte del cuerpo no es el cuerpo. Y aunque las partes del cuerpo pueden ser muchas, el cuerpo es uno solo. En el 21, el ojo no puede decir a la mano, no te necesito. Tampoco la cabeza puede decirle a los pies, no los necesitamos. Al contrario, las partes que nos parecen más débiles son las que más necesitamos. Mire qué interesante. En cambio, con las partes que mostramos no somos tan cuidadosos. Y es que Dios hizo el cuerpo de modo que le demos más importancia a las partes que consideramos de menor valor. Así las partes del cuerpo se mantendrán unidas y se preocuparán las unas por las otras. Cuando una parte del cuerpo sufre, también sufren todas las demás. Cuando se le da importancia a una parte del cuerpo, las partes restantes se ponen contentas. Es una lectura, es una explicación muy amplia de lo que significa el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y aquí podemos ubicarnos cada uno de nosotros. Algunos son las manos del cuerpo de Cristo en la iglesia. Otros son las piernas en el cuerpo de Cristo. Y algunos somos el dedo meñique del pie en el cuerpo de Cristo. Que ese no se ve. El dedo pequeñito del pie, no sé si le ha pasado a usted en las noches que se levanta
a tomar agua, se levanta al baño, se levanta descalzo y se golpea el dedito del pie. ¿Le duele? ¿Ah? ¿Le duele o no? Uy, dice. Y solo fue un medio rasponcito. Y ya casi lloramos del dolor del dedo del pie, del meñique. Y mire lo interesante de esta parte del cuerpo. Después de acá puede, como dirían los muchachos, googlearlo. Después de acá puede buscar y póngale, ¿para qué funciona el dedo meñique del pie? Y le va a salir una explicación. Y lo interesante de todo esto es que dice que el dedo meñique del pie es el que nos da la estabilidad para poder caminar. Es el que nos da la fuerza para poder empeñar y dar pasos. Mire qué tan pequeño es. Mire dónde está en la parte del cuerpo y vea la relevancia que tiene en el día a día de lo que hacemos. Ahora, espiritualmente podríamos decir que el dedo pequeño del pie es el que tiene las llaves. ¿Cómo él tiene las llaves? Pero viera qué importante es que el que tiene las llaves esté en la hora indicada para poder abrir las instalaciones. Y nos ha pasado en una actividad que no estaba el dedo meñique del pie y todos nos asustamos porque eran las 7 y no había modo. Aquí está Silvita que se ríe conmigo porque estaba en la actividad. Sudamos porque el dedo meñique del pie, que era el encargado de tener las llaves y de abrir, no estaba. Todos, como cuerpo de Cristo, somos importantes. Ahora, la pregunta sería, ¿cómo considera usted que es importante en la iglesia? Eso es diferente. Eso es diferente, porque quizás usted no es el meñique del pie y no ha identificado que es el rostro de Jesucristo. Y ahí dice la palabra que hay unas partes que cuidamos más que otras. Y yo solito me reía porque decía, no, ese ejemplo no lo voy a poner porque yo soy el primero que se contradice en lo que voy a decir. Pero déjenme decirle a los esposos, ¿cuántas cremas tienen sus esposas para aplicarse? ¿Cuántas? ¿Menos de 2? ¿Más? ¿3? ¿Cuántas? 10. ¿Alguien se aplica más de 10? Ahora le quiero preguntar a los varones, aparte del jabón para bañarse, ¿qué otra cosa se aplican? Los obligan a echarse por lo menos cremita. No, mire que ahora hay crema para cara de hombres, déjeme decirle. Seguimos pensando aquella generación que somos un poco rústicos. A mí me enseñaron que los hombres no se echan crema. Y yo a Samuel lo agarro así, mire, a aplicarle crema. Porque hay partes del cuerpo que cuidamos más. Ahora, dejemos el contexto de machismo y feminismo. Mis hermanos, arréglese, se eche un poquito de crema. Es bueno para el cutis. La crema es vida. La crema le hidrata la piel. Y mire pues, y si usted y yo nos consideramos parte del cuerpo de Cristo, hay que cuidar ese cuerpo. Échese su cremita, por favor. ¿Ya vio? Estamos aprendiendo algo. A los jóvenes, que se fueron para la actividad allá abajo, hay que enseñarles a echarse cremita. Entonces, todos y cada uno de nosotros somos importantes en el cuerpo de Cristo. Voy a hacer una pausa y hago la pregunta. ¿Sería qué tan importante te sientes tú en el cuerpo de Cristo? Y no voy a pedir sus respuestas, pero voy a decir algunas generales. Hoy no vaya a pensar que esto está planificado, ni que le fui a preguntar antes a alguien que vaya a pensar lo que yo voy a decir, pero la respuesta podría ser, sí, porque como ustedes predican. Sí, porque como ustedes son líderes. Yo solo soy oveja. Yo solo pongo la casa. Y si nosotros tenemos ese pensamiento, déjeme decirle que, como dijo aquel hermano aquella vez que le conté, la obra del Señor va a continuar en su casa, en mi casa o sin ninguna de las dos. Pero usted
y yo somos responsables de las acciones del cuerpo de Cristo. No, como la iglesia en el hogar son virtuales, ellas no pertenecen, porque ellos no se movilizan, ellos no dan refa. Y fíjese que como iglesias virtuales en las que estoy a cargo tenemos ventajas y desventajas, que es cierto. Una de ellas es que yo les digo, vamos a orar por la refa, y todos oran por lo que tienen en su casa y nos desconectamos y a cenar. Nada de hacer limpieza. Es una ventaja. Pero tenemos la desventaja de que cuando decimos vamos a orar, usted y yo sabe que en la iglesia, en el hogar, ese tiempo es precioso. Porque como dice ahí, los que están tristes, la iglesia en el hogar se vuelca a orar por ellos en tristeza. Para los que están alegres, la iglesia en el hogar presencialmente se vuelca con ellos a estar contentos. Y virtualmente eso para nosotros es una desventaja. Pero no por eso dejamos de ser del cuerpo de Cristo. Acompáñeme en Efesios 4:11, por favor. Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 16. Y vea que dice: Él fue quien los dio a unos la capacidad de ser apóstoles, a otros la de ser profetas, la de ser evangelistas, y a otros la de ser pastores y maestros. Esto hizo para que todos los que formamos la iglesia, que es su cuerpo, estemos capacitados para servir y dar instrucciones a los creyentes. Así seremos un grupo muy unido y llegaremos a tener todo lo que nos falte. Seremos perfectos, como lo es Cristo, por conocer al Hijo de Dios y para confiar en Él. Y el 14, ya no seremos como niños que ahora piensan una cosa y más tarde piensan otra. Y que fácilmente, póngale ojo a esto por favor, son engañados por las falsas enseñanzas de la gente astuta, que recurre a toda clase de trampas. Al contrario, el amor debe hacernos decir siempre la verdad, para que en todo lo que hagamos nos parezcamos cada vez más a Cristo, quien es el que gobierna la iglesia. Cristo es quien va uniendo a cada miembro de la iglesia según sus funciones y quien hace que cada uno trabaje en armonía para que la iglesia vaya creciendo y cobrando más fuerza por causa del amor. Quiero regresar al 13. Y así seremos un grupo muy unido y llegaremos a tener todo lo que nos falte. Seremos perfectos como lo es Cristo, por conocer al Hijo de Dios y por confiar en Él. Cada uno de los que está acá sirve en diferentes áreas de la iglesia, ¿sí o no? ¿Sí? Algunos lo hacemos por vocación, otros lo hacemos por agradecimiento, pero yo estoy convencido de que nadie está en el lugar sirviendo por querer estar. No, es que fíjate que a mí Marvin me dijo que aquí Ujieres tengo que estar porque ahí dice él que hace falta gente, y yo la verdad que quisiera estar ahí cantando con los muchachos, pero no, aquí me tienen cuidando baños, mira vos. A eso vine yo a la iglesia, a cuidar baños. Ok. Lo ideal sería que le preguntáramos a alguien en el área de servicio que está y podamos entender su respuesta. ¿Cómo te va? Bendecido. Mira que el grupo de jóvenes adultos ahorita está haciendo cosas notables, una muy bonita experiencia que tuvimos, ejercitamos la mente, el espíritu y el cuerpo. Y también podríamos decir y poder aplicar el ejemplo en que quizás estamos en el trabajo por ganar, no por estar. Y eso a veces no permite que podamos desarrollar nuestros dones, nuestras capacidades en lo que hacemos.
La sabiduría del Señor nos permite poder tener dones y talentos a cada uno de diversa manera. Por eso dice que ahí algunos los instituyó profetas, a otros maestros, a otros evangelistas. Pero la parte importante de poder hacer iglesia es que nos vayamos pareciendo a Él. Es que la referencia más grande sea Él. Es que nuestro ejemplo a seguir sea Cristo. Porque Él es el que dirige la iglesia. Ahora quiero pedirle por favor que mire a la persona que está a la par y dígale: más vale 5 minutos colorados que 100 por colorear. Hágame favor y así lo despierta, por si lo estoy durmiendo. Dígale, por favor, al que está a la par: más vale 5 minutos colorados, dígale que 100 por colorear. Dígale por favor y aprovecha a despertarlo y a moverlo. Porque nomás oímos la palabra conflicto y ahí se descompuso todo. Porque el ser humano lo que menos quiere es conflicto. Porque lo que menos queremos es conflicto. Y usted podría decir: no, pero ahí la palabra conflicto entre la iglesia se les fue la mano. Y viera que no. Dice: Dios no ocultó jamás las debilidades, luchas y pecados de su pueblo Israel, y tampoco ocultó la lucha y problemas en la vida de la iglesia. Julito decía por acá que el Señor no necesita de nuestros recursos, pero la iglesia sí. La iglesia, para poder ejercer su presupuesto y poder desenvolverse administrativamente, sí necesita de los recursos. La Biblia dice algunos ejemplos de los conflictos que tenía la iglesia primitiva, la iglesia de antes, la iglesia en Hechos, que hasta hoy día muchos de esos problemas, muchas de esas adversidades, muchas de esas luchas como iglesia hoy padecemos. Y yo quisiera decirle: no está, pero va a quedar grabado, ahí me lo editan por favor. Yo quisiera echarle la culpa a Estuardo. Pues él es el anciano que preside, a él echémosle la culpa. Pero cada uno de nosotros, como miembros de la iglesia, como liderazgo, como miembros del consejo, como parte de la estructura de la iglesia, somos responsables. Qué bonito fuera decir: no, es que mira Estuardo, no, es que mira Julio, o es que mira Aníbal, Romeo, ustedes que son los ancianos, ustedes son. Eso sería bonito, podríamos dormir y descansar tranquilos, pero cada uno de ustedes y yo somos responsables. Así que veamos algunos ejemplos y de verdad no se sienta aludido, no se trata de eso. Se trata de mejorar, cambiar, renovar e ir. De eso se trata. Así que le voy a pedir por favor que me acompañe a Hechos, capítulo 5, versículos del 1 al 11. Yo sé que esta historia usted ya la sabe, yo sé que esta historia a usted le gusta leerla y no aplica esa aquí. Amén. Bueno, no muchos amenes, esperamos en Dios que no se aplique acá. Y dice así: algo muy diferente pasó con un hombre llamado Ananías. Este hombre y su esposa, un matrimonio, una familia, que se llamaba Zafira, se pusieron de acuerdo y vendieron un terreno. Pero se quedaron con la parte del dinero de la venta, el resto se lo entregaron a los apóstoles. Entonces Pedro le dijo a Ananías: ¿por qué le hiciste caso a Satanás? ¿Creíste que podrías engañar al Espíritu Santo? Y te quedaste con parte del dinero. Antes de vender el terreno, era todo tuyo y de tu esposa. Y cuando lo vendiste, todo el dinero también era de ustedes. ¿Por qué lo hiciste?
no nos has mentido a nosotros, sino a Dios. Al oír esto, Ananías cayó muerto ahí. Entonces unos muchachos envolvieron el cuerpo de Ananías y lo llevaron a enterrar. Y todos los que estaban en el lugar sintieron mucho miedo. Como 3 horas más tarde llegó Safira, sin saber lo que había pasado. Entonces Pedro le preguntó, dime, ¿vendieron ustedes el terreno en este precio? Así es, respondió ella. Ese fue el precio. Entonces Pedro le dijo, ¿por qué se pusieron de acuerdo para engañar al Espíritu del Señor? Mira, ahí vienen los muchachos que acaban de enterrar a tu esposo y ellos mismos te enterrarán a ti. Al instante Safira cayó muerta, así que los muchachos entraron y se la llevaron para enterrarla junto a su esposo. Todos los que pertenecían a la iglesia y todos los que se enteraron de lo sucedido sintieron mucho miedo. A veces nosotros pensamos que podemos engañar al Señor. A veces nuestra mente, el enemigo nos hace creer que realmente Dios puede ser burlado. Y mire este ejemplo que le voy a poner, y de verdad no lo hago con una mala intención, lo hago con la intención de bendecir su vida y de que si esta mañana usted actúa así, fue así lo que dijo, fue así lo que pensó, solo usted y el Señor sabe el tiempo de poderse poner de acuerdo. Pero muchas veces nosotros le decimos, Señor, cuando tú me proveas del trabajo, yo te voy a servir, ofrendar y diezmar. Y usted puede ser que obtuvo el trabajo y nada más. En la emoción de las cosas, en el sentir a veces, prometemos cosas. Yo prometo leer este año la Biblia, Señor, y servirte y estar siempre en íntimo los miércoles y las reuniones que llamen. Y déjeme decirle que estamos en el mes 10 del año. A veces la emoción nos gana y pensamos que podemos engañar al Señor como iglesia. Mudémonos al capítulo siguiente y veamos otro ejemplo que nos marcan en Hechos capítulo 6, versículos del 1 al 4. Y dice, cada vez habían más y más seguidores de Jesús y comenzó a haber problemas entre los seguidores judíos que hablaban griego y los que hablaban arameo. Y es que todos los que hablaban griego decían que las viudas de su grupo no recibían suficiente ayuda para sus necesidades de cada día. Entonces los apóstoles llamaron a todos a una reunión y ahí dijeron, nuestro deber principal es anunciar el mensaje de Dios, así que no está bien que nos dediquemos a repartir el dinero y la comida. En el 3, elijan con cuidado a 7 hombres para que se encargue de ese trabajo. Tienen que ser personas en las que todos ustedes confían, que hagan lo bueno y sean muy sabios y que tengan el poder del Espíritu Santo. Nosotros nos dedicaremos entonces a servir a Dios por medio de la oración y anunciar el mensaje de salvación. A los hermanos de Verbo Kids, que aquí está Luis, con mucho cariño, solo es un ejemplo, son los que más apoyan. Mira los videos que les pasan los niños comiendo pizza. A nosotros ni café con pan nos dieron. Nosotros trajimos el café con pan para la reunión que teníamos preparado. Oh, sí, de plano, no, mira. Lo que pasa es que Luis de plano tiene cuello. Eso no pasa en esta iglesia, por eso dije fue un ejemplo para Luis.
Quisiéramos que la iglesia fuera perfecta. Quisiéramos que la iglesia fuera el lugar que debería de ser, el ideal, el idóneo para poder venir y derramar nuestra vida delante del Señor, en conjunto, como hermanos. La murmuración en la iglesia entre nosotros no bendice, de verdad, no bendice. Porque entonces los taquitos eran con salsa y cuando llegó al otro extremo ya llegó con queso, guacamole y hasta chilito. Porque aquí los tacos empezaron con salsa y cuando llegamos al otro extremo ya tenían guacamole, repollo, lechuga y todo. Porque de aquí para allá le agregamos. La murmuración no es buena, no le agrada al Señor. Destruye familias, destruye vidas. Y en la iglesia hace división. ¿Quiere que leamos otro ejemplo? Todavía me da tiempo. Yo le dije 5 minutos colorados, así que aguánteme otros 5 minutos porque mire este. Pedro el apóstol en Gálatas 2, si quiere lo anota y lo puede leer en su casa. Es Gálatas 2. Capítulo 2, versículo del 11 al 14. Y aquí lo que pasa es algo común en la iglesia. Es Pedro comiendo con los judíos con los cuales él se identifica y la pasa bien, molesta, bromea, pero viene Pablo con los demás seguidores de la iglesia y entonces dice la Biblia que literalmente Pedro disimula su actuar. Y Pablo lo nota y le dice, lo reprende en la iglesia diciéndole, así no es. Así como te comportaste en la iglesia, tenés que comportarte con tus amigos, con tu familia y en el trabajo. Porque entonces o sos de Cristo o no lo sos. Así no es. Y entonces el ejemplo aplica a nosotros que aquí estamos cantando, alabando, bendiciendo, orando, pero al vecino. Ahí se acerca el vecino a pedirme algo y va a ver que haga su pared. Y mire de quién estamos hablando, de Pedro, un hombre usado por el Señor, un hombre que estaba en aquella predicación donde se convirtieron 3,000, 5,000. Pero como para el Señor todos son importantes. Usted puede decir, no, pero yo no he predicado entre 5,000 y 3,000. Está bien, no importa, pero para el Señor usted es importante porque usted es parte del cuerpo de Cristo, el dedo meñique, que es el que nos ayuda a caminar y poder tener estabilidad. Si usted no se siente parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia, entonces ahí sí tenemos que platicar un poquito más. ¿Somos responsables? Sí, por supuesto. La iglesia es esta. Tú, yo. Esta es la iglesia. Quisiéramos que fuera una iglesia más grande, más amplia. Esta es la iglesia en la que el Señor te plantó, en la que tienes que crecer, en la que eres responsable. Yo soy perdonado, yo fui llamado al reino con un propósito, yo debo renovar mi entendimiento, yo soy la sal y la luz del mundo. Yo soy responsable de dar lo mejor para que la vida en nuestra comunidad de fe pueda ser de buen testimonio y a los que nos ven, nos rodean y nos conocen. Y podríamos hablar tanto de la iglesia, de lo personal, de lo individual. Sé que algunos de los que están acá conocen, viven, transmiten, respiran, aplican lo que dice la palabra. Si tú tienes algo contra alguien, antes de traer tu ofrenda, ve con él. Arréglalo, háblale. Porque tú y yo somos responsables de dar lo mejor. Porque allá afuera, cuando usted le preguntan y le dice, ¿y a dónde te congregas? En Ministerios Verbo.
Porque usted no dice, yo voy a la iglesia, al salón allá a escuchar a los hermanos. Así no dice. Usted dice, ¿dónde están ministerios, verbo? En el naranjo. En la iglesia. Sí, en la iglesia. ¿Y por qué te comportas así? ¿Verdad? En el trabajo, en la oficina, con mis amigos, con los que son cristianos, con los que no lo son, nos comportamos como somos. Tratamos la manera de bendecir la vida de cada uno de los que nos rodea. Porque, como le conté al principio, a mí me golpeó duro entender que yo soy parte de la obra del Señor en este tiempo y no me sume. Porque si no quisiera sumarme y no fuera parte del tiempo, de la obra, de lo que el Señor quiere para mi vida, no estaría aquí, así de sencillo. Igual usted. No es casualidad quienes invitaron hoy. Seguramente pudieron haber hecho muchas invitaciones, pero hoy era el día el que el Señor tenía preparado para que estuviéramos acá. La palabra somos influyentes o influencer, como quieren tratar de decir ahora, siempre ha existido. Y el primer influencer fue Jesucristo. Fue Jesús. Él es nuestra mayor influencia. Así que no se deje engañar por esas falsas doctrinas que dice la palabra, que quieren inducirnos a que la iglesia ha cambiado. La iglesia ha cambiado, es cierto, pero la palabra del Señor no cambia. Su presencia no cambia, su espíritu no cambia. Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre, que tiene misericordia de su iglesia, que la ama, que la bendice, que la guarda, que la cuida. Sigue siendo el mismo. La iglesia debe de ser una institución que se empodere de la sociedad, para que cuando digan vamos a la iglesia, la gente piense y tenga un entendimiento y diga sí, porque lo necesito. No deje de invitar, no deje de orar. Si ya siente que se cansó de invitar a la misma persona, cambie la estrategia. Invítela al camperito primero, valga la publicidad, y después lo invita a la iglesia. Es un buen tip, así me hicieron a mí. Primero y después la iglesia. Funciona. La iglesia no es perfecta, mis hermanos. Tenemos mucho por mejorar como iglesia, como congregación. Tenemos muchas áreas que necesitan que usted se sume con sus dones y talentos. No piense de verdad que el enemigo no le permita dar ese paso de servicio. No piense que no es útil. Claro que lo es. Claro que lo es. Claro que usted está aquí es porque el Señor necesita que usted se sume a su cuerpo, a la iglesia. Mire, si lo que usted necesita es solo quedarse parado en la puerta como parte del cuerpo de Cristo, quédese parado. El Señor sabe dónde ponerlo, porque así dice su palabra. La gente nos observa. Póngase un día detalladamente a ver cuánta gente lo observa y va a ver que se va a asustar usted de la gente que lo observa, de la gente que está pendiente de qué dice usted, cómo habla usted, cómo se expresa usted, y más cuando usted dice, yo estoy en Ministerios Verbo. La vida de la iglesia debe ser atractiva para el mundo, y tú y yo somos la iglesia.